Voy, que me está abriendo el multisim. Así es, ajá. Aquí Está está la cuadrada, la la de la azul es la de fuente, carga sí, y luego la de y la la corriente, la morada, ajá. Así es, nada más morada. que pues hay que separarlas mejor. Cuando los pongas en el reporte, las pones separada. Primero hasta arriba la de la fuente, después la del voltaje y al final la de la corriente. Ok, Pero que se vea la correspondencia de las tres. ok, entendido. Entonces, ahora hay que cambiarle de ubicación el capacitor. Primero va el capacitor y después, ajá, así se ve. Entonces, ahí se ve el pico positivo de la corriente cuando el capacitor está cargando. Y cuando está cargado, ahí donde se cruza con la azul, donde hay un cruce con la azul, es cuando obtiene la carga máxima, cuando se empieza a cargar la corriente máxima y empieza a decrecer hasta que se va a cero cuando está completamente cargado. Entonces, ahí es la parte de el cero, donde tienes el punto, el número 2, creo que es número 2, ese círculo morado. Aquí, Ajá, ahí es el cero. Bueno, ahí más o menos está el cero de la ajá, corriente. Y el cero de las otras dos señales está hasta abajo. Por eso hay que sí. separarlos, porque la corriente tiene un pico positivo y uno negativo. Hace el cambio de polaridad porque carga y después se descarga. ¿Cómo así? ¿Cómo que hacer el cambio de polaridad? No entendí eso. Ajá, el circuito registra un cambio de polaridad cuando el capacitor carga. Cuando el capacitor está cargando, la corriente es positiva. Vamos a ponerle un símbolo positivo, porque la corriente sale de la fuente, es positiva. Pero cuando de la corriente se va a 0 volts, la corriente la proporciona el capacitor y ahora la corriente cambia de sentido porque ahora sale del capacitor hacia la fuente y hacia la resistencia. Entonces por eso cambia de polaridad. Y eso es lo que ve también la resistencia. La resistencia ve un cambio de polaridad en esa corriente. Primero circula hacia un lado y después circula hacia el otro. Por eso está el pico positivo y otro pico negativo. Ok, sí, porque este es el de la... Este es el voltaje, ¿no? Que acá está en 6 volts. De la fuente, sí. Ajá, y acá llega hasta 5 miliamperes la corriente Ajá, y en negativo llega hasta 5.5. Acá también llega, así es. acá Ujú. llega hasta 6. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que debería de dejar? Porque aquí le puedo agregar la carga Sí, o lo que pasa quitarla. es que se ve muy amontonado. Hay que ponerlas en diferentes ubicaciones Mm, para que estén solas. ok, Primero hasta arriba la de la fuente, la verde, y luego la de la caída de tensión del capacitor, y al final la de la corriente. ok, ok, bueno, eso ya lo dejaré para cuando haga mi práctica. Ya en el reporte puedes tomar la captura de forma individual y nada más los pegas en una hoja, pero que se vea que corresponden los tiempos. Ok, vale, gracias. Voy a dejar de compartir para hacer la segunda. Ajá, hay que hacer el cambio de los componentes y ver si se comportan igual o si hay alguna diferencia. Y cuando terminen, empezamos a hacer Entendido. la de la parte de la bobina, a ver cómo responde la bobina. En teoría, una bobina también almacena una carga. Entonces, debería de parecerse a esa señal, pero hay que comprobarlo. Entonces, aquí sigo por si tienen alguna duda o alguna pregunta.
Listo. Sí se ve diferente, profesor, la carga. Ajá, o sea, la diferencia potencial. Voy a compartir. Ajá. O sea, el Ajá, tiempo de carga ya no es, ya no va así como sobre no se va generando sobre la subida bueno, más bien al respecto del voltaje, ya no sube de esta manera, como lo indico con el cursor, sino que sube todo de golpe y después baja. Esto ajá, pasa cuando cambiamos el capacitor primero y después la sí. resistencia. Se carga de forma diferente. Ajá, y ahora la corriente, ¿cómo se comporta la corriente? Sí, de hecho se comporta diferente cuando hacemos ese simple cambio. Ese hace la diferencia de la forma de onda. Se comporta igual, diría yo, Ajá. pero tiene otros valores. O sea, se sigue comportando igual. Tiene los mismos valores usaste de la Ujú. resistencia y el capacitor, ¿no? Son los Sí, mismos, igual sí, de la literal, frecuencia. solamente lo cambié. Ajá. Ajá, nada más lo cambiaste de ubicación. Ajá. Entonces sí queda igual, como que hace La este corriente sí efecto de es, carga. la corriente sí se consume igual, de la misma forma, pero la carga y descarga ocurre de forma diferente. Ok. Para este circuito, para esta práctica no debemos hacer cálculos ni nada, más que los de tiempo de carga y descarga, ¿no? Sí, ese ahorita sí. Necesitamos ver un poco. Lo que pasa es que esta unidad debe de ser muy pequeña. Lo más importante es la siguiente. De todos modos, en la siguiente, terminando esta práctica, vamos a ver unos cálculos referentes a cómo es que se llegan a estas formas de onda en corriente y en diferencia potencial. Pero nada más es un cálculo de teoría, nada más, porque no vamos a ahondar mucho. Es parte de electrónica analógica esto. Ok, vale, vale, vale. Recuerden que para saber el tiempo de carga y descarga fue la fórmula que vimos la clase pasada, donde tiene que ver con la constante de tiempo. Y para saber exactamente cuánto es este punto de la carga, multiplicamos 5 por la resistencia y la capacitancia. Eso era importante porque necesitábamos llegar a este punto para que nuestra señal en el punto alto, voltaje máximo, le diera tiempo al capacitor de cargarse y cuando viniera la descarga, el capacitor se encontrara completamente cargado, porque si no lo encontraba en alguno de estos puntos y después la señal se iba a amortiguar, porque en la siguiente se iba a acumular, iba a estar más abajo y así no lo iba a encontrar cargado completamente. Entonces, esto es para asegurar cuando la constante de tiempo en este caso nos va a servir para saber cuánto tiempo se va a tardar en cargar y como más o menos es lo mismo la descarga, entonces que es más o menos lo mismo, es igual a 5RC. ¿Y la constante de tiempo de dónde la sacamos? ¿O El de valor de dónde la viene? el valor de la resistencia y de la capacitancia. Esa Pero es la para calcular la capacitancia, ¿no había dicho ayer que teníamos que calcular la capacitancia? Ajá, si nosotros teníamos el tiempo, por ejemplo, yo les di una frecuencia de la fuente cuadrada, por ejemplo, 1 kHz. 1 kHz para sacar el periodo que es de este punto a ese periodo le hacemos la inversa de la frecuencia y sacamos el periodo en tiempo. Entonces, ese periodo en tiempo, supongamos que me da 30 microsegundos. Entonces, el valor de 5RC debe de dar menos de 30. Entonces, sustituyo, por ejemplo, 20 en la fórmula y si tengo el valor de la resistencia, por ejemplo, 1 kΩ, ya puedo despejar la capacitancia. Y entonces eso me asegura que el tiempo de carga me va a dar menos de 30 microsegundos. Eso en el caso de que el periodo de 30 microsegundos, pero supongamos que de 20, entonces tiene que ser menos para que le dé tiempo al capacitor a cargarse
y descargarse para que nos dé esta forma de onda. En caso contrario, entonces la forma de onda se distorsiona de otra forma. Ahora, ¿para qué nos sirve esta señal que describe el capacitor? Esta señal nos describe un control en la carga y la descarga. Es muy usado en osciladores, en disparadores. Entonces, este amortiguamiento que hace nuestra señal es muy importante porque muchos circuitos no soportan este cambio brusco de un 0 a un voltaje máximo y de un voltaje máximo a 0. Entonces, eso a veces los daña o los deja mal funcionando, ¿no? Entonces, más que nada los circuitos que son de tipo analógico. Los de tipo digital están diseñados exclusivamente para funcionar así, con esta señal cuadrada. Pero en un circuito analógico es importante que tenga esta parte suavizada. Y en esta otra. Por ejemplo, una carga que sea de corriente alterna, la cual está acostumbrada a tener una señal de tipo senoidal, está amortiguada, ¿no? Si yo le metiera una señal cuadrada, por ejemplo, esta señal, pero le pongo un offset, o sea, en lugar de que llegue a 0, la hago más abajo para que llegue al negativo, entonces el 0 que estuviera aquí, y entonces sería como una señal senoidal, pero bastante deformada. Y tendría una parte en positivo y otra parte en negativo, porque el 0 entonces lo tendría aquí a la mitad. Pero eso sería una señal cuadrada, y esa señal cuadrada, una carga que está diseñada para una señal de tipo senoidal que es amortiguada en las esquinas, esta señal cuadrada dañaría el dispositivo. Lo daña de forma irreversible, o sea, lo calienta, porque este pico, estas esquinas, provocan un tipo de ruido que se llama armónico. Entonces, eso es dañino. Entonces, es importante que tengan esta suavización que está aquí, que no tiene esta esquina, y eso se hace a través de un SPWM, por medio del promedio de una onda senoidal SPWM, que hace a partir de una señal cuadrada, se modifican los tiempos de encendido y apagado a diferente tiempo, y el promedio de ese SPWM, entonces ya nos sale una señal tipo senoidal y se puede amortiguar con el siguiente elemento que vamos a ver. Pero es importante este amortiguamiento, o sea que se suavizan las esquinas. Entonces, en este caso es más importante suavizar en el flanco positivo. Este es un flanco positivo. En una señal cuadrada es importante reconocer los flancos. Este es un flanco, la parte que es vertical, y este es otro flanco. Pero este flanco es positivo porque va de 0 a un máximo. Y cuando va de un máximo a 0, es un flanco negativo. Entonces, este es flanco positivo, flanco negativo. Aquí, el amortiguamiento mayor ocurre en flanco positivo. Entonces, depende de mi aplicación. Es muy utilizado este tipo de señal. Profesor, Sí. ya encontré, ya pude sacar las dos gráficas para que las comparemos. Ok. Y bueno, las traje acá. Esta es la del circuito 1, donde primero va la resistencia y después va el capacitor, que se muestra así como lo que estamos viendo acá en su pantalla. Ajá, sí. Que era lo más normal. Y la corriente es esta que va punteada. No la pude quitar. Ajá. Pero, o va a ser la que se vea diferente, pero va de esta manera. Y acá me doy cuenta que en el circuito 2, donde va primero el capacitor, Sí. la corriente está sobre la misma línea del voltaje del capacitor. Ajá. Van iguales. Ajá, están como sincronizados. Están en fase la corriente y el voltaje y la resistencia. ¿Se acuerdan? No sé si fue la explicación en este grupo, no recuerdo, pero hablamos de los desfasajes que ocasionaban las bobinas y los capacitores, ¿o no? Algo así sí vimos. Ok, y habíamos visto que en la resistencia los dos señales estaban en fase, corriente y voltaje, ¿no? Es lo que pasa en una resistencia. La resistencia no ocurre ningún desfasaje. De hecho,
es un elemento puro, una resistencia, donde se supone que no tiene ninguna modificación en el tipo de señal. Si tú le metes una señal cuadrada, sale una señal cuadrada. A lo mejor ya sale atenuada porque la resistencia tiene o pone un paso, el paso hacia la corriente, y entonces está un poco atenuada porque tiene una diferencia potencial, pero la frecuencia y la forma de onda no la modifica. Están en fase, corriente y voltaje. Entonces es lo que está pasando, ¿no? Con únicamente cambiar de posición un elemento. Perdón, este último no lo escuché, profesor. ¿Lo podría repetir, please? Se escuchó muy despacito, ¿cómo? Perdón, le comentaba que este último no lo escuché, lo de los desfases. ¿Lo podría repetir, ya. por favor? La resistencia se toma en cuenta como si fuera un elemento de carga puro. ¿Qué quiere decir que es puro? Que no hace ningún tipo de modificación en la señal de alimentación de la fuente. Por ejemplo, si la fuente es una señal senoidal, la resistencia no le hace ningún tipo de deformación, ni siquiera en la frecuencia. Lo único que hace la resistencia es que provoca una caída de tensión, porque como se opone al paso de la corriente, es lo que hace, pero no modifica la frecuencia ni la forma de onda. Por eso la corriente y el voltaje a través de la resistencia están en fase. No ocurre ningún desfasaje porque la resistencia se considera que es una carga de tipo puro. No así con el capacitor y la bobina, que provocan una deformación. Ya vimos que el capacitor hace una deformación en la señal cuadrada. Y también con la corriente, cuando hablamos de corriente alterna pura, la desfasa. Entonces lo mismo hace una bobina. Entonces la resistencia es el único elemento que es puro, que todas las cargas deberían de comportarse como una resistencia, pero eso está lejos de la realidad. De hecho, las cargas se diseñan para imitar el funcionamiento de una resistencia. ¿Qué quiere decir? Que estén en fase la corriente y el voltaje. Si no, ocasionan muchos problemas si no pasa eso. ¿Cómo van los demás con el circuito? Bueno, en lo que terminan, voy a pasar la lista. Entonces estén atentos, por favor, para que enciendan su micrófono. Arrieta Cabrera. Presente. Bracamontes Ordóñez. Presente. Cacheus Limón. Presente. Camargo Sapien. Presente, profe. Carvajal Bárcenas. No, nunca se presentó Carvajal. ¿Alguien conoce a Carvajal Bárcenas? David. No, profe. No, profe. Pues nunca ha venido. Vamos a quitarlo entonces. Cervantes Alcántara. Presente, profe. Cocuyo Gamboa. Presente, profe. Fragoso Bautista. Fragoso Bautista está. García Alcántara. Presente, profe. García. Presente, profesor. García Lara. Presente. García Mendoza. Presente. González Hernández. Presente. Hernández Galicia. Presente, profe.
Hernández Loranca. ¿No? Creo que sí está. Sí está, pero no, que no tiene, sí, no tiene micrófono. Bien. Ledesma Aparicio. Presente, profe. López Vega. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Macías Espinosa. Presente, profe. Martínez Hernández. Martínez Ramírez. Presente, profe. Pérez Parada. Presente, profe. Porras Fuentes. Presente, profe. Ramírez López. Presente. Rangel Vázquez. Presente, profesor. Rodríguez Montalvo. Presente. Rodríguez Santés. Presente, profesor. Rojas Bárcenas. Rojas Bárcenas. Sánchez Zamudio. Presente, profesor. Torres Ruiz. Presente, profesor. Cepeda Núñez. Presente, profe. Ortiz Ramírez. Ortiz Ramírez no está. Listo. Y una duda, profesor, ¿qué valor debemos de ocupar en la bobina o cómo podemos calcular el valor de la bobina? La bobina, vamos a probar con un valor bajo que serían 10 microhenries. 10 microhenries, igual una frecuencia de 1 kilohertz y una resistencia de 1 kilo ohm. Vamos a probar ese. Perdón, profe, ¿los puede repetir? A ver, se los voy a poner aquí en el chat. 10 microhenries. 10 microhenries, 1 kilo ohm y 1 kilohertz. Ahí está. Gracias. Y de nada. Recuerden que mientras el capacitor es utilizado como un filtro, porque frena la diferencia de potencial y la corriente no tiene efecto en la corriente y la bobina tiene efecto en la corriente. Entonces la bobina se utiliza como un filtro para corriente y un capacitor por un filtro de diferencia potencial. Entonces una bobina, cuando lo conectamos en corriente alterna, frena esa corriente y atrasa la corriente con respecto al voltaje. Y el capacitor hace lo contrario, adelanta la corriente con respecto al voltaje. Entonces, el filtro que se utiliza para un dispositivo electrónico normalmente es combinado. Un filtro para diferencia potencial y otro filtro para intensidad de corriente. Entonces se ponen bobinas y capacitores. Obviamente yo necesito saber la respuesta a la frecuencia, como lo que estamos viendo aquí. ¿En cuánto tiempo mi capacitor se va a alcanzar a cargar y en cuánto tiempo se descarga? ¿Cuánto tiempo va, en otras palabras, en qué frecuencia me va a responder ese capacitor? Porque va a tener un rango, ¿no? Y lo mismo va a pasar con la bobina. Tiene un rango de respuesta a la frecuencia. Quiere decir que va a ser el rango en el cual va a filtrar una frecuencia que no corresponde a ese rango. Eso es lo que hace un filtro.
un filtro de tipo RC y un tipo, en este caso sería combinado RLC, para que sea un filtro completo, aunque a veces tenemos que elegir sobre el más importante, ¿no? Entonces, en un circuito a veces resulta más importante proteger contra la corriente porque es la más dañina. Entonces, lo que más vamos a ver van a ser bobinas, ¿no? Si queremos proteger de una forma más eficaz, una bobina de tipo toroidal. Profesor. Profe. No, adelante, compañero. Adelante, adelante. Sí. Bueno, ya me quedó, pero ¿te puedo compartir la pantalla? Sí, Tengo a ver, una duda. comparte tu pantalla. ¿Sí se puede ver? Sí, ya veo tu pantalla. Bueno, no sé si podría hacer lo siguiente. En esta gráfica ya tengo el voltaje, que es la que está en color rojo. El rojo es el de la fuente, ¿no? Ajá, el de la fuente. Y acá tengo ya la de la corriente. La corriente, bien. Sí, no sé si en el reporte podría agregar las dos gráficas. Sí. Digo, sí, porque sí. no me grafican las dos en una sola. En uno solo. No, está Sí, bien no así. me lo grafica. Nada más las pones una arriba de la otra. Ok. De forma vertical las vas poniendo para que coincidan los tiempos. Ok, muy bien. Haz que coincidan el eje de las X. La amplitud no importa, con que coincidan el eje de las X. Sí. Y así los pones por separado. Faltaría la de la carga y descarga del capacitor, ¿no? Sí. Ponle voltaje en el capacitor. Bueno, esta es la del generador, ¿no? Sí, es el generador ese. Sí. Esta según es la corriente en el capacitor. Esa es la corriente, sí. Ya nada más me falta invertir el capacitor primero y después la resistencia. Pero aquí te faltaría la de diferencia potencial en el capacitor. Ok, entonces ahorita Ponle en las dos terminales del capacitor para que te muestre la forma de onda. voy a dejar de compartir pantalla y ya cuando lo tengas Sí, está bien. te vuelvo a compartir. Profesor, ahora ya terminé de hacer la respuesta en tiempo, perdón, la respuesta pero con la bobina. Con la bobina. No sé RL. si es así como debe de quedar. Primero la resistencia y luego la bobina. Vamos a hacer lo mismo con la bobina. Primero la bobina y después la resistencia. Vale. Con una Me bobina. queda la señal así. Ajá. A ver, nada más ábrela un poquito. Ahí está. La intensidad es esta que está como empunteada. Esta que quito es la de la bobina. La azul es ¿cuál es? La azul es la bobina. Es la bobina, el voltaje. Ajá. Voltaje de la bobina, ok. Sí. Y esta es la intensidad. Esta que se ve así. La corriente. Ah, ok, sí. Se vuelve negativa. Sí, aquí se alcanza a ver cómo la bobina se carga, pero el tiempo de descarga es rapidísimo, si te diste cuenta. Si le subes baja muy abrupto. Sí, si le subes un poco a la capacidad de la bobina, es de 10 microhenries, ¿no? Ponle 100 microhenries. O sea, 10 microhenries son alrededor de unas 4 vueltas en un núcleo, 4 espiras. Depende del núcleo. Si el núcleo lo ponemos de ferrita, pues aumenta. Vamos por aquí. A ver si se carga por más tiempo. Vamos, voy a quitar la de la intensidad y se ve muy rara. Prácticamente sigue a la de la fuente, ¿no? Uh-huh. Sigue, no, entonces fue mucho
fue mucho 100. Queda así. Como Sí. que sube y baja muy abrupto y después queda en 0, baja y vuelve a subir muy abrupto. Ajá. Fue mucho. Pues, en lugar de 10, de 100, ponle 50. Listo. A ver. Voy a quitar aquí las 2. Y queda así. Ajá. Igual, o sea, se siguen viendo Sí, esas cargas y descargas rapidísimas. es rapidísimo. Sí, lo que pasa es que la bobina, el tiempo de carga de una bobina es rapidísimo. Y si no especificamos qué tipo de núcleo tiene, la bobina se carga y descarga muy rápido en voltaje. Entonces, lo que pasa es que una bobina funciona en corriente. Entonces, si tuviéramos una fuente de corriente, veríamos exactamente qué es lo que hace una bobina. Ahora, algo curioso con una bobina, si nosotros le ponemos en baja frecuencia corriente continua o directa, una bobina es prácticamente un cortocircuito, por eso se le pone una resistencia. Si no tuviera una resistencia, entonces prácticamente sería un cortocircuito. No, yo creo que se ve mejor en los 10, pero eran microhenrys, ¿no? Eran 10 milihenries. Milihenrys. El que habíamos hecho, el primero que se veía bien, era con 10. Aquí Era con ahora 10. Ajá. lo he subido a 100 milihenries. Y ya se ve un poquito más, o sea, ya hay una diferencia. Donde, a ver, se ve cómo carga y parece Sí. muy similar al capacitor, ¿no? Ajá, nada más que el tiempo de carga, el tiempo que mantiene la carga es prácticamente 0 y se empieza a descargar rápidamente se descarga, pero está amortiguado, tiene un amortiguamiento. Ese amortiguamiento es el que se usa específicamente para frenar la corriente. Cuando ocurre en una carga un cambio brusco de corriente, por ejemplo, que un motor cuando se empieza a dañar, empieza a absorber más corriente y de forma abrupta. Entonces, si yo le pongo una bobina en serie, esa bobina no va a permitir que el motor consuma una corriente mayor. Entonces lo frena y no permite que el motor se dañe. Entonces le sirve para una protección a un motor. Normalmente una bobina pues cuesta mucho menos que un motor, pero lo está protegiendo. Hablemos de un motor, por ejemplo, que cuesta 10,000 pesos y una bobina pues nos va a costar unos 150 pesos, pero lo está protegiendo. En el caso de que no tuviera la bobina, el motor se quema, se daña de forma irreparable y ya no se puede recuperar. Entonces, la bobina haría eso, frenaría esa corriente por este efecto que hace, este amortiguamiento que tiene, y no permite que sea un cambio abrupto. El amortiguamiento, aquí en este caso, ¿qué sería esto? Esta bajada. Esta curvita que invertida, ese amortiguamiento. Esta de aquí. Sí. Ok. Se carga, tiene un voltaje máximo, el verde tiene ese voltaje máximo, se carga ese voltaje máximo, pero rápidamente lo empieza a consumir de forma amortiguada y hasta que lo lleva a 0. Ok. Y este es el que habíamos visto, el primero, el de 10 microhenries. Que sube todo. Ajá. Rápido. Sí, nada más que el amortiguamiento es más reducido. Sí, lo hace en un menor tiempo. En un menor tiempo. Y después carga. Ok. Sí, ese sí es con el de 10 microhenries. Ok. Bueno, entonces voy a intentar hacer el cambio. Esas señales que te salieron, las vas guardando para el reporte. Y el otro paso es cambiar de ubicación esa bobina
lo pones en el lugar de la resistencia y se ve el efecto. El efecto debe de cambiar un poco, igual que en el capacitor. Ok. Ahorita lo registro y si quieres lo comparto. Sí. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Cómo van? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Bueno, batallando con el multisim. ¿Sí? ¿No se abre? ¿Se bloqueó? ¿Qué pasó? No, es del ya el escritorio, el descargado. Es para mostrar las frecuencias. Ah, ok. Ujú. Sí, profesor, todo seguimos bien. Solamente que yo también lo estaba haciendo en el multisim descargado en la computadora, pero creo que se nota mejor la diferencia en las gráficas en el que está en línea. En el online. Es más Ajá. rápido en el online, sí. ¿Me pasan el link, por favor? Entonces. A ver, le pones Multisim Live y la primera liga que te salga. A ver, así. Multisim Live. Lo pones en el Google, Multisim Live. Y la primera liga que te salga ya te lleva a la página donde está. Nada más necesitas tener un usuario y ya puedes entrar. Ok. Ujú. Ok, profe, gracias. Sí, de nada. El generador de señales en el online, ¿aparece diferente, profe? Creo que sí. Sí, de hecho es diferente. A ver, vamos a ver. Déjame ver cómo es. Que no recuerdo bien. Es ahí, compañero, donde están las fuentes. Dice sources. ¿Dónde están las fuentes? Ajá, y dice clock voltage. Es Ajá, ese. Ajá, es ese. Es ese. ¿Cómo dice? Dice clock voltage. Es el símbolo de una fuente con una señal cuadrada. Ah, va acá. Tiene que ser la de voltaje. Ah, ya lo encontré. Es En el menú donde están las fuentes, es el generador de onda cuadrada. Nada más le configuras con el voltaje pico a pico de 5 o 12 volts, el voltaje que quieras y 1 kilohertz. Ok, profe. Sí, gracias. Sí. Listo, profesor. Ya lo puedo hacer a la inversa. Ajá. ¿Cuál es Y la si hay una diferencia? diferencia. Ajá. Al igual que en el otro que habíamos hecho, la corriente sigue un poco la carga y descarga ¿De la bobina? de la bobina. No Ajá. al 100, hay unas ligeras diferencias, o sea, como por 0.000 milisegundos está como desfasado. No sé si esté correcto decir desfasado, porque no están como en la misma. Está un poquito Sí. deformada, sí. Ok, ajá, pero sigue la misma tendencia de que suben y bajan hasta el mismo pico. Ajá. Y no sé cómo explicarlo. Y ya, a ver, ¿me la puedes compartir? Sí, claro. Voy a ver si puedo aquí. Listo. Ahí, ¿puede ver, profesor? Sí, se está abriendo. Ya la veo. Es esta. Aquí, voy a quitar esto. Esta, la PRB1,
Ajá. es el voltaje, Generador de No, funciones, ese es, ¿no? nuestra función cuadrada, ¿ya? Sí. Y aquí, este es el de la bobina. Cuando se pone primero la bobina y después la resistencia. Ajá. Vemos que sube, llega hasta el máximo, se mantiene ahí durante todo el pulso y cuando el pulso empieza a bajar también se descarga. Y se descarga de forma amortiguada, aunque muy poquito, sí. Ajá. Ujú, aquí exactamente. Ese es el Y cuando voltaje. cuando metemos la intensidad, vemos que sigue. Bueno, aquí sí sigue, pero yo le di aquí, en voltaje o en una de estas de corriente. No sé en qué cambie. Es como para que las ponga en alguna posición específica, porque me salió un poquito diferente hasta que le di aquí. Era cuando yo le decía que se veía como que no seguía el mismo movimiento. Recién le di, ya lo sigue. Ya se ve que es el mismo. La Ajá. corriente está encima de la. Está encima del voltaje. Ajá. De la bobina. Si le cambias un poco el valor de la bobina, a ver si se separan. Ok. Tiene 10, ponle 20 milihenries. Para ver si se logran separar. Ya. Debería estar un poquito deformada, diferente. Ujú. Sí, no sé si fue porque yo le di ahí al. A lo mejor como que se sincronizó ahí en... Ajá, es lo que yo pienso que hace. No, aquí otra vez se sincroniza. Sí, las pone igual. Ok. Un poquito Aquí- ya está arriba, ¿no? Ajá. Sí, aquí ya la puso arriba. Ya está arriba, y ahí está un poco arriba, ajá. Y aquí igual baja un. No sé, bueno, no llega al mismo nivel. Pero sigue igual un amortiguamiento, porque está esa carga que tenía almacenada la bobina se empieza a descargar de forma lenta, amortiguada, ¿no? Se nos va a acabar la sesión, nos conectamos en la otra liga, por favor, en un ratito. Dice que nos quedan 10 minutos. Sí, aquí cuando yo le puse los 20, llega igual, o sea, se sigue cargando hasta el voltaje porque es la función, pero la intensidad ya como que baja. Esta ya llega hasta pulsos negativos. Bueno, hasta un nivel negativo. Ajá. No, llega hasta cero. En corriente llega hasta la cero. punteada es la corriente, ¿no? Ajá. Sí. La punteada es la corriente. Sí, baja cero, baja de cero a una parte negativa. No sé. Baja negativo porque en ese caso, como la bobina almacenó una carga, aunque es menor, de todos modos, en ese instante donde la fuente de alimentación está en 0 volts, la bobina proporciona esa intensidad de corriente y es inversa porque ahora sale de la bobina, pero resulta ser de muy poquita intensidad, de menos que un capacitor. De hecho, el que almacena más carga es el capacitor. La bobina, aunque tengamos un núcleo muy eficiente para la carga de la bobina, de todos modos resulta ser una carga muy pequeña. Sí, ya vi qué es lo que pasa. Cuando yo pongo aquí en el eje de la corriente, y lo había señalizado con un menos 7 miliamperes, y lo pongo para acá. Caray. Lo voy a volver a ajustar. Ahí ya da para ver cómo en el eje de las yes, ajá. Cómo la corriente sí se encuentra en puntos negativos. Bueno, es aquí. Aquí. No, es que no llega negativo. O seré yo. El tema es como que esto mide aquí corriente y acá voltaje. Se ve muy... Corriente. La corriente se mantiene positiva, sí. A ver, sí, es que en el eje de las yes están las magnitudes, pero en la izquierda está el voltaje y en la derecha está la corriente. Ajá, sí parte de cero, no está negativo. Sí, nunca llega a ser positivo. Es positivo. Es para diferenciar cuál señal de dónde la vas a medir. Entonces la corriente es en la parte derecha y el voltaje en la izquierda. Sí, exactamente. Vale. Bueno, entonces... Sí, parten de cero. Parten de cero y prácticamente sigue a la diferencia potencial, la está siguiendo completamente.
porque es el comportamiento de la resistencia, lo que pasa en la resistencia con la carga de la bobina. Ujú. Sí, sí, sí. Vale, entonces ya de aquí voy a... Por casualidad, ¿sabe, profesor, si hay alguna manera de cambiar esta como para que no salga punteado o que sea de una forma diferente? No, nunca lo color. he hecho. Nunca las he cambiado, pero tal vez sí se puedan cambiar. En el menú que sale a la derecha, probablemente ahí. Nunca lo he cambiado. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a tomar esa gráfica ya para completar mi... Ok, Gracias. sí, nada. Bueno, aquí ya estaba haciendo el circuito, pero cuando, cuando quiero... Bueno, estuve ahorita trabajando y modificando los valores. La corriente la mides ahí en el punto donde se une la resistencia y el capacitor, es donde va la corriente. Entre la resistencia. Ahí, en ese Ok. punto, ahí, donde va el verde, donde va el voltmetro verde. Ok. Y el voltmetro verde, pues no es necesario que lo pongas ahí, porque pues, el voltmetro verde lo tienes que poner en el 2, en el cable número 2, Ah, ok. para que midas Ah, ¿no? la forma de onda de la fuente. De la fuente. Ah, ok. Mira, esta es la descarga. Esa es la descarga, la carga de descarga es el azul, la del capacitor. Ah, esta, ¿no? Sí, esa azul es la carga y descarga. Y esa que sale punteada, esa es la Ajá. corriente. Ah, ok. ¿Esa sí está bien así o...? Sí, así es, nada más que está muy pequeña, pero es esa. Ah, ok. ¿Y esta cómo se puede ampliar? Ah, no. Tienes que ampliarla en el eje de las Ys. Entonces, de hecho, acá en la parte vertical derecha, Ajá. debe de ser ese es la escala. Ok. Así de forma vertical, así esa. Si le das así se puede modificar el tamaño de la corriente. Ah, ok, ok. Bueno, entonces ahorita le checo. Para que se vea un poquito más grande, pero sí es la forma de la señal, así es. Nada más los picos los necesitas ver más grandes, pero así es la forma. Está bien. Ah, ok. Y después ya solo hay que cambiar el resistor. Hay que pasarlo acá, ¿verdad? Así es, y el capacitor primero, y hacer las mismas mediciones y ver la modificación que pasó que hacen en las formas de onda. Ah, ok, ok. Bueno, gracias, profe. Sí, de nada. Profe, Sí, ya lo tengo, ¿le puedo compartir pantalla? sí, claro, compárteme la pantalla. Ok, gracias. ¿Ya se puede ver? Ajá, esa es la corriente, bien, Ajá, así es esa. Exactamente. Ajá. Y aquí el voltaje del capacitor y del generador. Y el generador, esas son las 3 señales. Bien. Ujú. ¿Sí deben de coincidirlo en el tiempo? En el tiempo, sí. Sí, de hecho las pones una sobre otra, las sacas independientes y las pones así en la misma hoja, las copias y que coincidan el eje de las X para el tiempo. Y en el reporte puedo poner las dos, ¿no? La de la Sí. corriente y por Ajá, separado. así esas las puedes poner sobrepuestas
y la que pones aparte pues, sería la de la corriente. Ok. Sí, muchas gracias. Sí, de nada, ahora nada más cambia de ubicación el capacitor, ponlo en lugar de la resistencia y haces las mismas mediciones. Ok. Ok, gracias. Sí, de nada. Rojas Bárcenas, ¿estás ahí? Rojas Bárcenas, Aldair Jesús. Ah, ok, es que ya pasé lista y no contestaste. Listo, es que como te vi que estabas aquí y ya en la lista no estabas, la asistencia.
¿Cómo acoplar? Sí, milihenries. Sí. Ah, el efecto que hace la bobina es un amortiguamiento en la descarga. Entonces, en capacidades muy pequeñas, pues va a pasar desapercibido, no se va a alcanzar a ver. Pero si le va subiendo un poco, se va a alcanzar a ver. Entonces, búscale el valor para que en tu señal alcances a ver ese amortiguamiento en la descarga. Es lo que hace. Entonces, en pequeños valores también se ve, pero tienes que amplificarle para que veas nada más en tu pantalla unas 2 ondas nada más y si se alcanza a ver. O si no, varía el valor de la capacitancia, digo, perdón, de la inductancia. Sí, todavía no. Ya. Ujú. Milihenries. Ajá, se alcanza a ver mejor. Ajá. Sí, sí, pero tienes que haberlo utilizado en la anterior, porque debe de funcionar. Hay que ver la inversa con los valores del circuito anterior. Cuando tenías en la otra posición, la bobina, y en la otra eran 10 microhenries. Entonces tendrías que cambiar el otro, esa. Sí, tendrías que cambiarla a 100 también. Y entonces utilizar las formas de onda que se generan con 100 milihenries. Y entonces sí la puedes utilizar en el otro. Ajá, ahí se ve. Sí, de nada. Sí, recuerden que cuando se hace el cambio del componente de la bobina, tiene que ser del mismo valor. Entonces, si lo cambiaron al principio, tienen que utilizar ese mismo valor. Igual pasa con el capacitor. Cuando hacen el cambio del capacitor en la ubicación, tiene que ser el mismo valor de la capacitancia. Ok, entonces el hecho de que primero se encuentre la resistencia en el circuito, ¿en qué afecta, profesor? Eso creo que todavía no me quedó muy claro. En la señal, de hecho, yo creo que queda mejor claro. En la próxima clase, el martes, vamos a ver unos pequeños cálculos. No vamos a ahondar mucho porque lo más importante es lo que viene de electrónica digital, porque esto forma parte de electrónica analógica, pero yo creo que con los cálculos que hagamos, vamos a ver cómo es que afecta al circuito poner la resistencia antes que la otra. En otras palabras, que le llegue primero la corriente a la resistencia a que le llegue primero al capacitor o la bobina. ¿Cómo le afecta? De hecho, sí afecta. Ya vieron que en las formas de onda sí se modifica, aunque sea un poco, pero sí se modifica. Entonces, eso afecta para el funcionamiento del circuito y eso nos lleva a que la aplicación del circuito va a ser para diferentes cosas. Depende de la forma de onda que nos salga. Es la aplicación. Ok, ok. Vale, gracias. Entonces el Sí, martes de nada. ya lo revisamos. Ujú.
Profe, entonces, también, por ejemplo, en los rectificadores, también la resistencia está después de los diodos. En un rectificador, en una fuente de alimentación. Ajá, pues porque normalmente es para una carga. Hay algunos circuitos que si no pones una resistencia, o sea, en otras palabras, si no cierras el circuito con una resistencia, el circuito se daña, irremediablemente se daña, se quema, ¿no? Entonces la resistencia va a la salida como carga. Recuerda que en una fuente de alimentación de ese tipo es lineal y la corriente siempre sigue un solo sentido, siempre es de la entrada hacia la salida y no corre a la inversa. Entonces la resistencia siempre va a la salida. Entonces, en los filtros, vamos a ver aplicaciones con filtros en donde normalmente se ponen en serie con una resistencia o en paralelo, una bobina o un capacitor, dependiendo qué es lo que yo quiera filtrar, porque hay diferentes tipos de ruidos que yo voy a filtrar y esos ruidos se van a presentar en corriente y en voltaje. Entonces voy a poner filtros que van a ser mixtos, RLC, o como se hace normalmente, se protege nada más contra los picos de corriente y se pone una bobina. Entonces la bobina puede estar antes de la resistencia o después de la resistencia. No sé si más o menos, o era otra pregunta, o era diferente el enfoque. No, sí era esa. Gracias, okay. Profe. Bueno, sí, de nada. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, cuando se invierte primero el capacitor y después la resistencia, ¿la gráfica del voltaje del capacitor va a ser igual al de la corriente? Que llega a su punto máximo, decrece y después hasta baja. Se distorsiona un poco, sí. De hecho, va a ser un poco diferente, sí. Ok. Porque ahora la corriente le llega a través de la resistencia y antes le llegaba directamente para la carga. En la descarga ocurre algo diferente. Okay. ¿Le puedo compartir pantalla? Sí. Bueno, la gráfica azul no se está viendo. Ajá, esa es la de la corriente, ¿no? No, es voltaje en el capacitor. Ah, ya, sí. Ahora se invirtió, sí. Voltaje en el capacitor. Okay. Sí. Y la corriente, de la corriente es la misma, ¿no? A ver, ahorita veo. Ajá. Bueno, esta es la verde es la del voltaje en el capacitor, la roja del generador y el generador, la corriente. Y esa es la corriente, de hecho están en fase. Ajá, esa era mi duda, si está bien así. Sí. De hecho están, es lo que habíamos visto que están prácticamente lo que se está viendo son los parámetros de la resistencia. Sufre una modificación la carga porque ahora sigue a la corriente. Ahora sigue a la corriente la carga del capacitor. Entonces, ese efecto que hace el capacitor también es muy utilizado y hace casi lo mismo como si fuera una bobina, parecido. Porque recuerden que una bobina es complementario de un capacitor, entonces eso va a ser la forma de cómo se eligen. De hecho, vamos a ver más adelante cuando veamos el apartado de las protecciones, vamos a ver cómo es que elegimos protecciones y cómo es que van conectadas esas protecciones, ¿no? De hecho, ya se venden así como un circuito ya armado. Por ejemplo, el de una resistencia y un capacitor se llama red Snowboard y ya lo venden en una cajita, ya es como protección, ya nada más yo tengo que decir las especificaciones de lo que tengo que proteger y ya prácticamente están conectados, nada más yo lo pongo en mi carga y ya está protegiendo. Entonces, pero prácticamente ya se hizo el análisis y me genera eso, ¿no? Sí, esa sería una aplicación. Pero sí está bien, es cuando haces el cambio pasa eso. Sí. Con la carga del capacitor. Sí, muchas gracias. De nada.
Se nos está terminando el tiempo. ¿Los demás sí terminan o creen que necesitamos otra sesión para el martes o sí terminan? Yo digo que otra sesión. Sí, para el martes otra vez. Aparte. Porque necesitamos, esto nada más es de la unidad 1. Necesitamos con esta práctica, cerramos la unidad 1 y pasamos a otro tema. Entonces, ¿sí requerirían el martes también? Yo creo que sí, profe. Sí se puede. Sí, profe. Sí, yo también diría eso. Ok, entonces terminamos el martes con esta práctica y entonces si se termina rápido, seguimos con un poquito más de teoría para que quede bien claro esta parte del comportamiento de estos dos elementos con una frecuencia cuadrada. Vemos algunos cálculos no muy complicados porque no es el fin, eso es de analógica, pero por lo menos para que se entienda más y ya pasemos a la otra unidad que ya tiene que ver con electrónica digital. Entonces, seguimos el martes. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Nada, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Sale, hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.